Muy buenas, amigos de la vida. Una vez más, intercambiando con ustedes los conocimientos y sobre todo la historia del mundo del hombre desde el punto de vista psicológico y aportar realmente la importancia y el desarrollo del psicoanálisis por Sigmund Freud. En el programa anterior empezamos a hablar, y este va a ser parte 2, sobre la asociación libre. La técnica de la asociación libre que hemos mostrado, que es la terapia psicoanalítica donde ya directamente el psicoanalista y el paciente se encuentran en el diván y comienzan un proceso muy interesante para ir extrayendo del inconsciente y de las represiones del paciente una realidad de su historia individual y emocional para poder ir ayudando a ese paciente a entender y a superar a través de toda una serie de específicas técnicas y que el individuo vaya tomando fuerza emocional y vaya entrenándose y vaya ensayando cómo superar sus pasados problemas que tantos inconvenientes puede haberle producido, incluso hasta llevarlo a una neurosis con necesidad de una asistencia terapéutica. ¿Qué sucede con esto del análisis de la asociación libre? Y por qué vamos a hacer un poquito de historia antes de seguir directamente en la segunda parte, donde vamos a hablar de la verdadera regla básica y cómo funciona ese mundo de interpretaciones, ese mundo donde yo les decía que el psicoanalista está con su vara de pescar como un arqueólogo, esperando siempre para poder dar una correcta interpretación y una correcta ayuda para sacar del pozo, bien, que es un paciente débil que necesita escalar por esa escalerilla que le da el psicoanalista para que realmente pueda entender la relación tan directa que hay entre sus problemas actuales y su pasado. Por supuesto, unido a todos los elementos externos y ambientales del entorno. Pero ¿qué sucede con esto de el método de análisis directo sobre el psicoanálisis? Es que debemos también entender, antes del método de la asociación libre y antes de que Freud mismo había estado practicando con la hipnosis y que Freud había estado practicando con otras cuestiones sobre la histeria, con Charcot, ¿qué había en esa época para que surgiera el psicoanálisis por esos años 30 y tanto? Cuando nosotros vamos a la realidad de la época, cuando nosotros tenemos que constatar que el sufrimiento humano es muy reciente, que se está exponiendo verdaderamente, quitándose la verdadera máscara. Es decir, todavía nosotros como seres humanos tenemos muchísimas máscaras que quitarnos de nuestra presencia, de nuestro espejo y de nuestro mundo interior. Vamos a empezar entonces a hablar qué había en la época cuando no estaba el método de asociación libre, este método tan interesante de una regla básica donde simplemente con la técnica de ir asociando libremente todo sin ningún tipo de pudiéramos decir, de prohibición, todo lo que viene a la mente del paciente. Bueno,
Pues haciendo historia, tenemos que recordar que el alcanfor fue uno de los elementos que más se utilizaba en las épocas anteriores. El alcanfor. Sí, porque el alcanfor era considerado un analéctico. Quiere decir, analéctico es algo que produce motilidad y que produce convulsiones o conversión. Hoy en día, cuando vemos ese pedacito de frasco de alcanfor, ese pedazo de alcanfor o esas gotas de alcanfor, nosotros no tenemos muchos la idea de lo que representó el alcanfor en la antigüedad. Seguido al alcanfor, nosotros vamos a tener que poner sobre el tapete los shocks insulínicos, es decir, cómo se llevaba al coma insulínico al paciente con la esperanza de que hubieran cierta mejoría en los esquizofrénicos y sobre todo en las personas violentas. También tenemos que hablar sobre la historia del metrazol o cardiazol, tanto depende si es Europa o Estados Unidos. Y tenemos que hablar también del shock eléctrico. Pero además de incluso cuando se introducía el parásito de la malaria para que produciera infecciones que llegaran a tener repercusiones febriles y la persona tuviera una verdadera crisis. Bien, es decir, aquí estamos notando que el ser humano fue tratando de probar, de ensayar y de hacer cosas buenas, malas o peores en momentos donde tenía muy pocas herramientas en la mano para comprender qué significaba que esa ira que todos aceptábamos desde el punto social y que animábamos tanto con las guerras y el guerrero, que era uno de los personajes principales en la sociedad, cuando ya veíamos que el ser humano, que no era guerrero, y que era el ser humano que compartía con la familia, que era el hijo, que era el hermano, que era el amigo o la amiga, la hermana, la madre, tenían esa violencia o tenía esa conducta totalmente fuera de razón humana, pues bueno, ¿cómo se controlaba eso? Antes que nada, ¿cómo se podía definir? Generalmente, sabemos que el pensamiento del hombre ha sido un pensamiento muy mágico y muy animista. Y lógicamente han habido diferentes filosofías para entender, como diría por ejemplo Sullivan, que expresaba que muchas veces estos shocks se consideraban, tenían la filosofía de que era preferible tener un imbécil sedado a un esquizofrénico. Partiendo de estas filosofías, han habido ciertas influencias en la sociedad en la cual hemos sido capaces de aceptar muchísimas prácticas que después hemos tenido que ver que son verdaderamente dolorosas y asombrantes de que nosotros los seres humanos hayamos tomado esos caminos que por suerte hemos ido abandonando. Yo les puedo decir a ustedes que yo mismo me siento muy sensible con aquella época y comprendo también a todos aquellos doctores, psiquiatras o aquellos que tenían intentos de dar alivio a los seres humanos cuando en realidad no había casi conocimiento y el hombre estaba dirigido por, diríamos, las ideas tanto filosóficas, religiosas del momento y no podía avanzar mucho en el campo de la ciencia.
Ahora bien, hablamos del shock insulínico, hablamos del metrazol que se ponía. Este metrazol fue muy usado por un psiquiatra húngaro, Meduna, por los años 1800 y pico a 1964. Él consideraba que el metrazol llevaría a la persona, al paciente, a una regresión. Y en esa regresión, que viene a ser también la filosofía del electroshock, en el electroshock hay una teoría que es matar y llevar a cero al paciente. Y ya después que con ese shock eléctrico el paciente queda completamente como si sus sienes quedaran y su mente quedara completamente borrado, comenzar a trabajar sobre esa personalidad. Así que tenemos cardiazol, metrazol, shock insulínico, tenemos parásitos de la malaria, tenemos analécticos, tenemos también la idea de conducir a situaciones motiles y epilépticas en los seres humanos con la esperanza de que pudieran haber diferentes cambios. Pero más allá del alcanfor, más allá del metrazol, más allá de la insulina, más allá de los plasmas, aquellos puestos así, bien calientes, irresistibles casi para el ser humano, pues vino también la época de la lobotomía. La lobotomía, que tenemos que, haciendo historia, recordarnos en el libro de Bory, cuando Gores era un señor que controló, haciéndole trabajos en las sienes a sus perros, encontró que con esas, pudiéramos decir, porciones de los lóbulos temporales de los perros, observó que luego estos se mostraban más tranquilos y menos agresivos. ¿Qué pasa? Que hay un señor que se llama Bothard, que es un suizo, que tiene una institución mental. Y este suizo, Gottlieb Bothard, o Bothard, sabemos ya cómo son las pronunciaciones de estos apellidos, usa esa cirugía similar en 6 de sus pacientes esquizofrénicos. De esos 6 pacientes esquizofrénicos, que Bothard, en su institución suiza, les empieza a aplicar los primeros elementos de lobotomía, que era seccionar fibras nerviosas de la parte de frontal del cerebro para que se desconecte de la otra parte del cerebro. Bueno, pues mueren 2 personas y 4 no sabemos realmente en estos momentos, al menos no murieron. Quizás alguno dejó de ser menos violento, pero eso era para que ya al empezar ahí hubiera terminado. Pero no terminó ahí, no terminó. Vino entonces alguien de la Universidad de Yale, Carl Jacobsen, que empezó a practicar en chimpancés. Y empezaron a tratar de practicar esta lobotomía en los chimpancés. Entonces lograron el objetivo de calmarlos con el procedimiento. El colega de este señor
John Fulton. Entonces se puso a analizar el temperamento de dos chimpancés, Lucy y Becky, y consideraron que haciendo la extirpación de los lóbulos frontales, de que la neurosis de Becky había casi desaparecido. De esta forma tan preliminar, la posibilidad de regular los trastornos psiquiátricos por medio de lesiones en el lóbulo frontal relacionados con la agresividad empezaron a tomar sus primeros pasos. Ahora bien, ¿qué hay en este contexto? Hay un señor llamado Egas Moniz, que es un portugués. Este señor había tenido mucho éxito con una angiografía cerebral, en lo cual él estaba demostrando la interrelación, las venas y las arterias del cerebro. Moniz lleva eso a un congreso, creo que fue por los 1935, algo así. Y, sin embargo, aparece el señor John Fulton con la demostración de lo que había logrado con los chimpancés, saltándose totalmente la cuestión de practicar con chimpancés u otros animales. Este señor Egas Moniz, se lanzó a hacer directamente el experimento con humanos, y con otro colega comenzaron con 20 pacientes, de los cuales aproximadamente unos 14 pacientes sí tuvieron una mejoría, por supuesto, una mejoría en función de la violencia, y los otros pues no tuvieron resultado. Sin embargo, hay cosas interesantes en este mundo que nosotros estamos conociendo hoy en día muy bien, que es el mundo de la publicidad, el mundo de la tenacidad y el mundo de los negocios, y también el mundo de las personalidades. Porque ahora nos aparece un señor que se llama Walter Freeman, muy famoso, que se enamora, de la cuestión de Egas Moniz, y comienza también a hacer las operaciones a la lobotomía. La lobotomía abrió unas puertas inmensas y comenzaron a usarla al punto de que se hicieron entre aproximadamente también 1955, no sé si el 45, el 55, se hicieron muchas lobotomías, hasta que llegaron solamente en Estados Unidos a hacerse 100.000 lobotomías, o sumados a Europa en parte, y en Japón, que también comenzó a hacer lobotomías. Llegó un momento en que este señor Freeman pues hacía ya las lobotomías similar a lo que nosotros podemos ver hoy en día con el narcisismo de la estética, donde hoy pues queremos darnos cirugía en cualquier lugar del cuerpo. Eso que es algo muy analizable, muy interesante para la psicología humana, porque creo que el ser humano, su primera identificación es con su propio cuerpo, con su propia salud. El ser humano tiene que estar conforme consigo mismo desde el punto de vista psicológico y mental. Es muy bonito ser agraciado, engorda mucho el narcisismo, pero no hay nada
cómo sentirse fuerte emocionalmente, fuerte psicológicamente, ser una persona que incluso teniendo cualquier deficiencia, cualquier discapacidad, demuestra que tiene un corazón verdaderamente lleno de acción, pero acción poderosa, acción para lograr resultados hermosos en la construcción de la humanidad, porque nosotros olvidamos que cada día dejamos de ser un vegetal. Cada día nosotros, con nuestra acción, con nuestro pensamiento, con nuestras, pudiéramos decir, realizaciones, estamos contribuyendo al camino de la humanidad, camino que siempre va a ser reemplazado por los que vienen atrás. De nosotros depende cómo van a ser los que vienen atrás. Cada vez que vemos problemas sociales y psicológicos bien serios en la sociedad, sabemos que vinieron de atrás. Toda la problemática viene de atrás. Y es responsabilidad nuestra, una gran responsabilidad, poder convertirnos en seres integrales, no solamente seres que vivimos nada más para arreglarnos la barba o para arreglarnos los ojos. No, nosotros vivimos para vivir esencialmente una vida integral, una vida donde seamos capaces de satisfacer las necesidades humanas de una manera integral, de una manera real, sin tener que utilizar sustitutos narcisísticos ni sustitutos enfermizos. Es hora ya de que las voces comiencen a presentar al hombre, al ser humano, a la mujer y al hombre, como querramos llamarle, porque somos una sola cosa. Somos esencia de la humanidad, somos pareja para caminar, somos sensibilidad, pero somos sobre todo responsabilidad. Volviendo a la cuestión de las lobotomías, el señor Freeman fue muy famoso y llegó a incluso a crear la lobotomía transiorbitaria, donde ya, como si fuera en un McDonald's, el señor Freeman, él mismo, cogió la parte de aquí en los párpados y él con el picahielo, así se le llama específicamente, porque es similar a con lo que usted pica el hielo, y el señor Freeman empezó a hacer tantas lobotomías que incluso llegó a ponerse retos en cuántas y a qué velocidad y tiempo hacía una lobotomía. Por supuesto, ¿qué pasó? Que hubo un silencio, como siempre hay silencio. Pero principalmente había silencio porque no había realmente nada que garantizara los peligros, porque así se sentía, los peligros de la esquizofrenia. Claro, como a esas personas, el único recurso era aislarlos, prácticamente como cuarentenas, aislarlos. Como no había suficiente personal para cuidar a esas personas, ni tampoco había gente preparada, ni tampoco había recursos, ni tampoco había filosofía para salvar al hombre, porque tiene que instaurarse la filosofía de salvar al hombre, porque el hombre sufre demasiado, el hombre sufre, y tenemos que entender eso. Si yo sufro, yo no tengo por qué tener ni como castigo, ni lavar culpas a través de un sufrimiento. Si el hombre sufre, es por razones muy concretas, emocionales, internas, psicológicas, mentales, ambientales, sociales, humanas. El hombre no sufre porque él mismo respira y encuentra toxinas de sufrimiento. Y todas estas cosas hacen también crear la cuestión que se llama permisiva, una mentalidad permisiva, y todas estas lobotomías
se fueron haciendo a gran escala. De manera que quedamos que cuando Sigmund Freud comienza a batallar con los pacientes, teníamos, como hemos visto, los analécticos para producir epilepsias, teníamos los plasmas, teníamos la cuestión de los comas insulínicos, teníamos el metrazol, teníamos después el shock eléctrico que Celerity, un italiano, pues vio que habían unos cerdos que en los mataderos los estaban calmando con 125 voltios que le ponían aquí las dos pinzas eléctricas. Y este señor Hugo Celerity dijo, bueno, pues esto puede perfectamente provocarle a los pacientes determinadas convulsiones que lo van a llevar después a un trance donde van a tener cierta, pudiéramos decir, sedación. Y de ahí, pues vamos a utilizar otras terapias. Bien, a todo esto, déjenme decirles que tenemos dos premios Nobel. Uno al señor Jauregg, en el año 1927, precisamente por estas cuestiones de los shocks. Y tenemos también a Ian Monix por la lobotomía, que se lo dan creo que en el año 49. Es decir, que la academia aceptó y vio como algo increíblemente, pudiéramos decir, formidable, fabuloso, esas, pudiéramos decir, técnicas que hoy en día consideramos barbáricas. Si nosotros hacemos análisis de que realísticamente estas personas estaban con el interés quizás de ayudar a esa, pudiéramos decir, a esa situación tan terrible que no tenía control, pues podemos entenderlos. Pero cuando hacemos el análisis también de la psicología de Ian Monix y de Freeman, que se convirtieron en, pudiéramos decir, artífices de la lobotomía, ya habían, es decir, que llegaron a crear la leucotomía con un lápiz que se introducía con unos bucles de acero y ahí extraían y seccionaban las fibras nerviosas aquí de toda la parte frontal. Ese era el sistema y ahí cortaban. Bien, entonces el otro ya logró, además de la leucotomía, pues la lobotomía con el picahielo, y lo hacía como si fuera en una fábrica. Ahora bien, todo esto vino a calmarse con la aparición de la clopromacina. Ya la clopromacina, los fármacos empezaron a dar cierto control a los seres humanos. Pero esto del control de la lobotomía, que todavía hoy en día están en estudios, han habido reuniones internacionales famosas como siempre de la comunidad médica, en la cual no han podido condenar totalmente, creo que por el 77 hubo una de ellas. Pero la clopromacina y todos estos psicotrópicos y ansiolíticos que vinieron después es lo que vino a parar esta técnica de que usted tuviera un poco de depresión y se encontrara con un Freeman o con un Monix, o usted tuviera más o menos un buen tiempo con una ansiedad, o tuviera una neurosis obsesiva, una neurosis compulsiva, o usted estuviera paranoide por un episodio específico,
y sencillamente lo llevaran, le quitaran ahí parte de sus lóbulos frontales y usted quedara como el verdadero idiota emocional, porque eso era llevar a la gente a la idiotez emocional. Claro, no estamos muy lejos, aunque tenemos que apoyar todos los esfuerzos médicos, no estamos muy lejos de dejar de valorar que si hacemos adicciones a los opioides y si hacemos adicciones a la pastillita para dormir, podemos también terminar siendo el tonto imbécil, que es preferible un tonto imbécil o un hombre que hace ademanes y siempre grita alto. Todo eso es cuestionable, pero son cuestiones que se nos van presentando en la vida cotidiana, se nos van presentando en la sociedad y se nos van presentando en este camino de conocer sobre psicoanálisis. En este camino para entender también lo que estamos explicando sobre la técnica de la asociación libre con su regla básica, que es ir diciendo el paciente todo lo que viene a su mente sin ningún tipo de prohibición, y tiene que estar el psicoanalista interpretando. No es fácil, porque una interpretación está cargada de muchos derivados diferentes y unas vienen quizás tratando de reprimir o bloquear a otras. Pero ese es un camino que hay que tomar, porque al ser humano hay que hacer todo lo posible por ayudarlo. El ser humano necesita encontrar verdaderamente esa transferencia con el analista para poder verdaderamente confiar que ese analista ya ha pasado por todo un psicoanálisis y puede perfectamente ayudarlo con esa escalera para salir del pozo. Amigos de la vida, amigos míos, hoy hemos empezado a extendernos un poco en el programa. No va a quedar más remedio que hacer algunos programas algo más largo. Siempre aconsejan, y con ustedes quiero ser bien sincero y, como digo, a calzón quitado, recomiendan siempre que estos programas sean cortos, porque la gente no tiene tiempo, porque no hay tiempo para leer, porque no hay tiempo para estar viendo algo que no sea lleno de sensacionalismo, porque en realidad estamos huyendo precisamente de las realidades. No. Hemos llegado al punto donde sí, en cada momento de la historia tenemos que presentar una posición humana. El humanismo, la realidad, el estudio, la formación, la superación es lo único que nos va a llevar por este verdadero camino que necesitamos todos. En el psicoanálisis lo que vamos a encontrar es apoyo emocional, solidaridad con tu problema. Vamos a encontrar búsqueda de la verdad. Vamos a encontrar de verdad mirarnos en el espejo. Vamos a encontrar también método verdaderamente profundo para poder sacar toda esa historia individual donde nosotros ya olvidamos todo lo que pasó con mamá y con papá, todo lo que pasó con el perrito de la esquina, todo lo que pasó con el muchachito y la muchachita de la esquina, todo lo que pasó con el tío, con la abuela, todo lo que pasó con todo el mundo, todo lo que pasó con la atención de mamá, la atención de papá. Y para hablar todo lo que viene adelante, es por lo que estoy tratando de presentarles estas realidades. Sobre todo esto de la lobotomía podemos hablar más adelante, con detalles. Podemos hablar sobre
todos los otros sistemas, el cardiazol, metrazol, en realidad todos vinieron en un momento que yo le llamo un momento de desesperación. Pero que esos momentos de desesperación no se presenten como una filosofía, de que tengamos una filosofía de la desesperación y que en base siempre a una desesperación, que no sea como la filosofía de un coronavirus, que de pronto es una filosofía que es difícil de entender en el mundo, porque es una filosofía donde en realidad se ha demostrado que no estábamos 100% preparados. Todos debemos reconocer eso. No estábamos 100% preparados. No teníamos ni la conciencia de que pudiera venir una pandemia. Veíamos aquello como la peste bubónica, como la peste negra, todo lo veíamos lejos. Y en psicoanálisis es muy importante no verlo todo lejos. Todos los problemas de todos los seres humanos que están alrededor de nosotros, desde ese que hablo a veces simplemente del tic nervioso, desde ese que en un momento determinado tuvo un lapsus linguae, que se le quedó la lengua, que no pudo decir la palabra, como aquel que se equivocó, como aquel que se quedó pensativo y no sabe qué decir, que se le olvidó hasta el nombre del que tiene enfrente. Todo es importante en este mundo nuestro. Y el mundo del psicoanálisis es eso. El mundo del psicoanálisis es un mundo complejo porque la mente humana es muy compleja. Ahora, vamos a seguir aportando con este programa. Necesito que ustedes apoyen este programa, que los apoyen con me gusta, que los apoyen con suscribirse, que se lo puedan comentar verdaderamente si lo sienten. No quiero que nadie recomiende por un problema publicitario ni comercial, sino si cada uno siente que este programa le está aportando con toda sinceridad un apoyo emocional, pues aquí me tienen y seguiremos adelante, amigos de la vida. Hasta la próxima, amigos de la vida.